Buenos días, yo soy el estudiante Andrés Mauricio Murillo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con este fin de este video quiero hablarles sobre una cirugía de una orquiotomía ovina de peso de 25 kilogramos como tal. Voy a abordar unos temas muy importantes que son los que es la preparación del paciente. Voy a hablar sobre los instrumentos quirúrgicos que voy a utilizar en esta cirugía. Lo otro que voy a abordar es protocolos de anestesia como tal para el ovino de 25 kilogramos. Voy a también hacer un cálculo de fluidos y medicación de analgesia y antibióticos. También voy a clasificar como tal la ASAS de este paciente. Voy a hacer unos planos de anestesia. Ya para abordar el tema como tal, voy a hacer un procedimiento quirúrgico de una orcotomía ovina. Y ya por último sería la recomendaciones postoperatoria ya para darle alta al paciente. Espero que el video sea de agrado y nos funcione la técnica. Bueno, ya para entrar en materia como tal, yo voy a hablar sobre lo que es la preparación del paciente, qué debemos tener en cuenta en esta preparación del paciente. Como tal debemos, antes de cualquier acto quirúrgico, se debe programar la preparación del paciente. Primero debemos evaluar lo que es el peso del animal, asegurarse que esté en ayunas de comida y de agua como tal, saber si ha defecado o orinado antes de entrar a la sala de cirugía. Ya como tal es repasar lo que es lo que se debe hacer en la sala de cirugía. Ya después debemos abordar el paciente, debemos sedar el animal. Ya como quinto debemos depilar las vías venosas y desinfectar la zona que vamos a intervenir. Como tal, en este caso vamos a intervenir lo que es los testículos del paciente ovino. Ya como tal, ya debemos tener una preparación del quirófano. Debemos tener un monitor pues para que nos esté midiendo tanto la frecuencia cardíaca, la condición respiratoria y en qué condición se encuentra el paciente como tal. Ya como segundo punto que voy a abordar es lo que es el instrumento quirúrgico que vamos a utilizar en esta cirugía. Pues se clasifican en 8 puntos. Los diálisis que constan de un bisturí, un mango del bisturí, tijeras, hojas de bisturí. Pues en otros casos se utilizan taladros, brocas de moscotromo y cizañas como tal. Ya la disección se debe utilizar la separación de tejidos. Eso se debe utilizar tanto en pinzas dientes de ratón. Esas son, hay muchas pinzas que se debe utilizar. Ya como tal la hemostasia, pues que estos son elementos aplastamientos para clampear vasos sanguíneos. Pueden ser rectas o curvas. Pinzas, también se pueden hablar de las pinzas hemostáticas como tal. Ya hablando sobre la exposición, ya es los separadores, puede ser valvas, láminas flexibles y entre otras. La prehensión son pinzas de Brancos o pinzas de campos del paciente, como tales son unas pinzas especiales para hacer una prehensión a unos tejidos como tal. Ya debemos saber una síntesis, que la síntesis estamos hablando de agujas, agujas, portoagujas, capuchón y todo lo que se utiliza en una cirugía como tal. Y ya los especiales pues ya son para las cirugías más avanzadas que se necesitan. Ya como para abordar el tercer punto,
que es el cálculo de fluidos y unos medicamentos de analgesia y antibióticos como tal para la cirugía. Pues en los ovinos podemos utilizar trimotropin de 2,6 miligramos por kilogramos. También puedo utilizar lo que es sulfadocina de 13 miligramos por kilogramos. Eso se puede hacer mediante una dilución más avanzada como tal. Otro medicamento que podemos utilizar que que nos puede ayudar para la cirugía, que es antiinflamatorio, que sirve como analgesia y antipirético. Es el famoso Q2, que es el meloxicam de 2%. Es una solución inyectable con una acción, como lo decía anteriormente, antiinflamatoria, analgésica y antipirético. Esto es preferiblemente también se puede utilizar en bovinos, porcinos y en equinos y en ovinos. Pues cómo se debe suministrar en los ovinos, se debe aplicar por vía intravenosa, vía intramuscular, una dosis única de 0,4 por kilo de peso vivo como tal. Esto equivale a 2,02 ml por 100 kilogramos como tal. En caso de ser necesario, se puede utilizar, administrar una segunda dosis después de 24 horas. Ya para abordar el cuarto punto, que es el protocolo de anestesia por un ovino de 25 kilogramos, podemos hacer un protocolo con Propofol de 4 o 5 miligramos por kilogramo. Esto se debe aplicar intravenosa. También se puede hacer con el tiopental de 5 miligramos por kilogramos. También podemos hacer algo para anestesiar. Podemos utilizar el fentanilo y podemos utilizar también como tal una relajación muscular de bromuro de becumuronio. Se llama el 0,5 miligramos por kilogramo. Podemos hacer una relajación muscular pues para que el paciente no entre como en un shock tanto muscular como nervioso. Ya como tal, para un mantenimiento de este paciente podemos hacerla una anestesia inhalada, que lo podemos hacer con subotlolorano, el ceutotlorano. Podemos hacerlo también con anestesia intravenosa, que lo podemos hacer con Propofol, como hablaba anteriormente. Una analgesia podemos utilizar para el mantenimiento como tal con fentanilo, está el tramadol también. Y ya para como tal, para una relajación muscular de nuestro paciente, podemos hablar sobre el bromuro de becuronio, que nos sirve para una relajación muscular más profunda. Bueno, como quinto, voy a hablar sobre las clasificaciones de la ASA que se le suministra a un paciente. Hay 8 categorías que las voy a explicar una a una. Primero, hay un estado de salud, que es el paciente sanos. Como ejemplo, se puede utilizar en esterilización profilácticas como tal. En segunda categoría está pacientes con enfermos leves sin limitaciones funcionales. Como ejemplo está los tumores cutáneos, infecciones localizadas, fracturas sin shock y enfermedad cardíaca como tal compensada. En la categoría 3 hay pacientes con enfermedades sistemáticas severas. Esto puede, como ejemplo, puede estar la fiebre, puede haber una deshidratación, anemia, caquesia, hipovolemia moderada como tal. En la cuarta categoría, el paciente con enfermedades sistemáticas graves, que es una amenaza para la vida como tal del paciente. Pues está la uremia, está la toxemia,
también hay una deshidratación severa, descomposición cardíaca también como tal. En la sexta, el estado de salud del paciente es moribundos, ya cuando estamos hablando de shock extremos, hay unos traumas severos también. Y como última categoría, son pacientes que requieren operaciones de urgencia, como son el vólvulo gástrico y hemodómen, que pues necesita ya requiere una operación de urgencia muy rápida como tal. Bueno, como sexto punto, ya le voy a hablar sobre los planos de anestesia que se debe tener en cuenta en una cirugía para un ovino de 25 kilogramos. Debemos tener ayuno sólido de 24 a 48 horas y también puede ser de 8 a 12 de líquidos como tal. En lo otro es que el decúbito lateral de la cabeza respecto a la panza debe estar fijas como siempre, pues para tal un plano anestésico. Al final de la anestesia debemos limpiar el resto de la faringe y mantener el tubo endotraqueal como tal. Como un plano anestésico podemos utilizar benzodiazepinas, que está el diazepam, que esto tiene efectos secundarios mínimos sobre el sistema cardiovascular. Es una buena sedación, se debe utilizar al 0.4 miligramos por kilogramos. Intravenosa se debe aplicar esto. También está como segundo plano, está la medotomidana, que es una sedación profunda que se debe hacer en 5 IU por kilogramos, sin caer un decúbito como tal del paciente. Está lo otro que es la detomidina, es que esto es la más utilizada, que es la similar, se parece a la silacina. Para este caso, que vamos a hacer una orquiotomía ovina, se debe utilizar tanto la silacina, pues porque vamos a anestesiar la parte local, no vamos a anestesiar general como tal del paciente. La silacina, dependiendo de la dosis que vamos a utilizar, tiene una duración de 1 hora aproximadamente. Pues la dosis que aplicar en el paciente son de 10 a punto IU por kilogramo. Muy buena. También se puede utilizar la combinación de etomidaina, la detomidina más butorfanol como tal, que también se puede utilizar en este plano de anestesia. Pero básicamente lo que se debe utilizar es la silacina, y en este caso vamos a utilizar la vamos a utilizar 2 ml, porque pues vamos a coger el cordón espermático del paciente como tal. Más adelante les voy a hablar sobre eso. Bueno, ya como tal voy a entrar a hablar sobre como tal lo que es la castración del ovino. Esto se debe hacer básicamente para que los animales ganen peso o ganen esa alimentación se vea beneficiada en el cuerpo del animal como tal. Como referencia, debemos tener estas castraciones se deben hacer a las edades tempranas, pues se puede hacer entre los 3 a 4 meses, con el fin que el animal no sufra demasiado como tal, debido a la operación que le vamos a hacer, que es la orquiotomía ovina. Pues ya sabemos que es un ovino de 25 kilogramos. ¿Qué debemos hacer? Castrar es anudar el funcionamiento de los testículos, que son los que producen los espermatozoides o células sexuales masculinas, y eso nos lleva a una preñez como tal. Ya para hablar sobre una anatomía básica del testículo como tal, esta anatomía
depende de un escroto y una túnica de artos. El escroto es una bolsa de piel vellosa que cubre como tal el testículo, y la túnica de artos es una membrana que también que recubre el testículo por la parte interior. También tiene como función retraer el escroto hacia arriba como tal. También estamos hablando de un músculo cremaster, que es una porción fibrosa que está en la parte superior del testículo, con el fin de bajar o subir los testículos cuando se requiere, con el fin de regular la temperatura. Eso es el músculo cremaster, nos sirve pues para mantener la temperatura de los testículos y de los espermatozoides como tal. Ya la túnica vaginal parietal es una envoltura delgada que consiste bastante fuerte, que recubre todo el testículo como tal. Es una túnica muy densa, y cortarla sale un líquido como tal. Pues más adelante le voy a hablar sobre eso. Ya como tal, la cavidad vaginal es un espacio entre el testículo y la túnica parietal. En esta cavidad se encuentra un líquido que actúa como amortiguador del testículo como tal, como hablaba anteriormente. Ya estamos hablando del epididimo. El epididimo consta de cabeza. Es un conducto delgado que redondea como tal el testículo desde la parte superior a la inferior. Pues tiene tres partes que debemos tener en cuenta pues para intervenir este paciente. Tiene cabeza, cuerpo y cola, cuerpo del epididimo. El epididimo es donde se almacenan como tal los espermatozoides, y ahí pasan por varios periodos de maduración para luego salir por el conducto deferente y llegar a una preñez. Ya estamos hablando de los conductos deferentes. Es una estructura delgada que transporta los espermatozoides desde la cola del epididimo hasta las glándulas accesorias, que producen líquido seminal, ubicadas también en la cavidad pélvica. Está también el plexo pampiniforme, que es conducto de venas y arterias situadas en la parte superior del testículo, y su función como tal consiste en transportar la sangre que llega y regresa al testículo como tal. Ya como el cordón espermático que vamos a intervenir, está formado por el plexo pampiniforme, por fibras nerviosas, por el conducto deferente y por los tejidos musculares y conectivos de los que envuelven y forman una especie de cordón grueso situado como tal. Pues ya para entrar en base, ya teniendo unos conceptos básicos, vamos a utilizar qué equipos de materiales vamos a utilizar en esta cirugía. Vamos a utilizar un bisturí, pues en el campo se hace con navaja o cuchillo con buen filo o desinfectado, pero ante todo tiene que uno estar desinfectando la zona donde vamos a operar. El desinfectante, pues podemos utilizar yodo en agua. Pues ya para tener una zona estéril, porque debemos tener una zona estéril, debemos utilizar tanto guantes, bata, algo que esté estéril y que no nos produzca una infección como tal. Como tal, ya la limpieza general, debemos tener unas manos limpias, desinfectar la zona donde vamos a intervenir. Pues hay muchos desinfectantes que podemos utilizar, que a veces lo utiliza uno como criolina, puede utilizar yodo, pero en base a que no tenga una infección. Bueno, como tal, ya la castración de testículos se puede hacer de dos formas: abierto o corte o corona longitudinal se debe hacer. Esto se debe hacer una castración a testículos, también se puede ser cerrada o abierta, con una pinza de Burdizzo y con el ilustrador y emasculador como tal.
ya como tal uno lo hace es es para ayudar al paciente a estas castraciones. Pues, ¿qué consiste? La cirugía como tal de la castración, la orquiotomía ovina, es un método muy sencillo. Se deben seguir los pasos que debemos hacer a continuación, ordenada pues para poder tener una orquiotomía segura y que no tenga efectos secundarios como tal. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos cortar el escroto en forma, cortar el escroto. Después de cortar ese escroto, debemos de escope, cortando el escroto en la parte inferior, como lo hablaba anteriormente. Después realizamos un corte lateral a cada testículo y hasta la parte más inferior de este como tal. Ya como tal, cortamos las túnicas internas con el bisturí. Se realiza una corte longitudinal de la túnica de Arthur y la túnica vaginal, parietal. Con cualquier queda descubierto el testículo, ya queda abierto el testículo como tal. Después de ese testículo, separamos el ligamento testicular. Al quedar liberado el testículo, se observa unas membranas que unen las túnicas con el testículo, llamado mesorquio. Esto se debe jalar, desprender, como lo dice, separar del testículo, como tal. Ya como tal, ya tenemos el testículo en la mano, es replegar las túnicas y el mesorquio con el fin de dejar libre el cordón espermático. Se empuja hacia arriba la túnica vaginal y se desgarra el resto del mesorquio hasta la parte donde el cordón espermático se adelgaza. Después, el tercer cordón espermático para cerrar los vasos sanguíneos, pues ahí hacemos el corte. Pues hay muchas que dicen que debemos hacerlo amarrándolo, porque hay muchas personas que lo amarran, pero en la actualidad uno lo enrolla. Cordón con una mano, con la otra si es suficiente. Hay una torsión, debemos hacer una torsión hasta lograr una buena compresión de todo el cordón espermático como tal. Desprender el testículo se sostiene con firmeza el cordón. Continuación la torsión, debemos hacer la torsión hasta que él se totee, porque a veces se totea y se puede desprender los testículos sin necesidad de cortar. Otra forma sería realizar un nudo con el mismo cordón y luego cortarlo. Esa es la que yo le decía básicamente. Ya después debemos acomodar las túnicas y el escroto y aplicar un antiséptico y desinfectante, pues para que no tenga problemas alguno. También hay otra forma como se deben hacer la castración en los ovinos. El burdizo, la pinza de burdizo. Este método se utiliza con el fin de interrumpir el cordón espermático, con esto impedir la salida de los espermatozoides de testículos sin necesidad de cortar como tal. Y ya como último, ya para finalizar la cirugía, debemos hacer una recomendaciones postoperatoria antes de intervenir el paciente. Hay una intervención durante esos días. Se debe hacer una higiene, se realiza con líquido antiséptico o a presión con jeringa. Pues debemos estar muy pendiente del paciente, pues para que no tenga una infección por cualquier parásito, mosca, antiparásitos, todas cosas que tengan que generen una infección como tal del paciente. Como recomendaciones, a partir del séptimo día de haber operado, debemos tener una desinfección con líquido antiséptico. Pues esto se debe aplicar muy seguidamente, pues para que tenga una cicatrizante, para que tenga una cicatrización sana. Pues se debe utilizar también una pomada a la zona adyacente a la fístula. Fue lavada con agua o unas esponjas. También debemos hacer un lavado previo, pues para poder aplicar esta pomada cicatrizante. Después de los animales, a los 45-60 días posteriores a la intervención que tuvimos, a partir de este momento las curaciones e higienes de la fístula, debemos sacándola la cánula, se realizar una vez por semana,
pues para poder, tener una higiene saludable y que el paciente no tenga problemas de infección como tal. También debemos estar muy pendiente que aplicar antisépticos muy seguidos para poder que la castración tenga un éxito favorable. Bueno, doy por terminado la cirugía ovina. Espero que sea de gran ayuda este video. Buen día.